Primer concepto, los mercados financieros. Bien, ¿por qué empezamos por este concepto? Es muy sencillo. Nosotros vamos a invertir y al invertir vamos a estar depositando nuestro dinero o poniendo nuestro dinero en algún lado. Es fundamental saber dónde estamos poniendo nuestro dinero para entender qué es lo que estamos haciendo. Si no, vamos un poco ciegos, ¿sí? Por lo tanto, fundamental primero saber qué son los mercados financieros. Y es un concepto interesante. Y para poder entenderlo tenemos que definir dos integrantes en los mercados financieros, ¿sí? Esto es fundamental. ¿Qué es lo que necesitamos para que esto funcione, para que realmente exista esto de los mercados? Unos a los que vamos a llamar prestatarios y otros a los que vamos a llamar ahorradores, ¿sí? Es decir, estamos hablando de dos unidades que vamos a identificar para poder crear lo que vamos a denominar sistema financiero. Sí, esto es fundamental. Entonces, hablamos de dos unidades, prestatarios y ahorradores. Concepto súper sencillo. ¿Quiénes son los prestatarios? Aquellos que gastan más de lo que tienen. ¿Sí? Ese es el concepto básico. Alguien que gasta más de lo que tiene, alguien que necesita endeudarse, ¿ok? Y lo va a hacer a través de algo, porque sabemos que estamos siempre en un sistema de cambio, de trueque, siempre estamos cambiando una cosa por otra, ¿ok? Y un ejemplo muy bueno de lo que son los mercados financieros es, yo recuerdo cuando era chiquito, estaba en la escuela primaria, ¿ok? Me acuerdo que coleccionaba las figuritas, yo le digo figuritas, acá en España le dicen cromos, ¿ok? De los super amigos, de los superhéroes. Tenía unas cuantas. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que al final nunca llegaba a completar ese álbum de figuritas y siempre de cromo. Y era complicado poder conseguir algunos. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos? Todos nos juntábamos en el recreo con esas pilas de cromos que teníamos repetidos y íbamos a intercambiarlos. ¿Ok? Nos íbamos ahí, intercambiábamos los cromos. Y esto es muy fácil extrapolarlo. Tenemos por un lado los prestatarios. Sí, es decir, a aquellos que les faltaba algún cromo y los ahorradores, aquellos a los cuales le sobraba ese cromo, que tenían más de uno, ¿sí? Lo tenían repetido. Y esto es exactamente igual con el dinero. Tenemos entidades que necesitan endeudarse, necesitan dinero prestado y lo van a hacer emitiendo un activo financiero y ese activo financiero lo van a cambiar por dinero. Y ese dinero lo van a obtener de los ahorradores. Esos ahorradores tienen dinero extra, tienen un superávit de dinero, no saben qué hacer con ese dinero y entonces como quieren obtener una rentabilidad, le dan ese dinero al prestatario y a cambio siempre se espera una rentabilidad, ¿sí? Un beneficio. ¿Y dónde se va a realizar ese intercambio? Ese intercambio se va a realizar en lo que conocemos como sistema financiero, ¿sí? Donde no hay un único mercado, hay varios mercados. Sí, hay más intervinientes en este sistema financiero, pero lo simple es quedarnos con estas dos unidades. Unidades con déficit y unidades con superávit. Las de déficit piden dinero emitiendo estos activos financieros y las unidades con superávit, que son los ahorradores, prestan ese dinero, ¿sí? Se hace esto, prestan ese dinero a las unidades con déficit, ¿ok? Y todo esto se hace en este lugar que es el sistema financiero. ¿Ok? Cualquier duda, cualquier pregunta, sí, la pueden hacer a través de la casilla de chat. Ok. Entonces, ¿cuántos mercados financieros podemos llegar a encontrar? ¿Qué opciones tenemos para poder invertir ese dinero?
y vamos a encontrar 5 mercados diferentes. ¿Ok? Algunos igual los conocen, otros igual no los conocen tanto. Tenemos y empezamos y los vamos a clasificar en función del riesgo. Ok, acá es importante, hablamos de que están nombrados, ¿sí?, del más al menos rentable. Perdón, del menos al más rentable. Menos al más. ¿Eso qué quiere decir? Que también están ordenados por riesgo. Es decir, de menos riesgo a más riesgo. ¿Y por qué decíamos que esto era sano? Porque hablábamos antes de que era importante que existiese el riesgo y ese aumento de riesgo lleva acarreado un aumento de rentabilidad. Es decir, que la palabra riesgo no es mala. Tenemos la idea en la cabeza de que siempre que nos hablan de riesgo, ese riesgo va a ser malo. No, todo depende de cómo se gestione ese riesgo. Lo que nos va a permitir ese aumento de riesgo es poder obtener un mayor beneficio. ¿Sí? Y eso es muy, muy importante. Y es ahí donde cada uno tiene que definir su aversión al riesgo. ¿Cuánto riesgo realmente quiero asumir? Y en función de ese riesgo, voy a irme a uno u otro mercado diferente para invertir. Si soy adverso al riesgo, no me gusta el riesgo, entonces el mercado de derivados no va a ser para mí. ¿Ok? Soy totalmente adverso al riesgo, no quiero asumir nada, quiero algo muy, muy seguro. Entonces igual lo más probable es que me vaya a invertir al mercado de renta fija. Ahora, si soy adverso al riesgo, estoy dispuesto a asumir riesgo, entonces ya puedo, sí, meterme en mercados o de divisas o en mercados de derivados o en mercados de renta variable. Todo en función de cuán adverso o no a riesgo sea. Entonces, diferenciamos los mercados. Mercado monetario, primer mercado. Segundo mercado, el de renta fija. Tercer mercado, el de renta variable. Cuarto mercado, el mercado de divisas o el Forex, si es el que conocemos como Forex. Estos dos mercados son diferentes, no los tenemos que confundir. Uno es el monetario y otro es el de divisas. Y finalmente tenemos el mercado de derivados, futuros y opciones. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a ver qué es cada uno de estos mercados. Mercado monetario. El mercado monetario es donde se presta, se compra y se vende dinero a corto plazo. ¿Ok? Corto plazo siempre estamos hablando en periodos inferiores a 18 meses. ¿Sí? Son periodos de tiempo muy, muy cortos y donde la tasa de interés que rige este mercado es la tasa de mercado interbancario. ¿Sí? Esto general, acá están los bancos siempre y siempre todos los días hay movimiento de dinero. Los bancos, ¿sí?, se están prestando dinero unos a otros. ¿Ok? Y cuando vemos, por ejemplo, en el calendario económico que hablamos de que se va a dar a conocer la facilidad de depósito del ECB, eso en cierta forma está afectando nuestro mercado monetario porque es la tasa de dinero, perdón, es la tasa de interés que tengo que pagar si tengo dinero parado en el banco. ¿Ok? Y esto obliga a los bancos a prestar el dinero, porque si el dinero se queda, ¿sí?, se queda depositado, ¿ok?, el banco tiene que pagar por eso y estaría perdiendo dinero. Sí, esto obliga a esa circulación de dinero ya que exista ese flujo. ¿Ok? Y hablamos de una tasa tipo Euribor. ¿Ok? Es la tasa más conocida. Tenemos otros tipos de tasa de interés, como por ejemplo puede ser el LIBOR, pero la más conocida, nosotros vamos a estar hablando de Euribor, es la tasa en la cual se presta dinero en el mercado monetario, ¿sí?, en el mercado interbancario. ¿Ok? Corto plazo, de un día a 18 meses.
Después tenemos el mercado de renta fija. El mercado de renta fija es más conocido y estamos hablando del mercado de los bonos. Mercado, es decir, estamos hablando ya de los títulos de deuda, donde tenemos un emisor, que puede ser un estado, puede ser una entidad privada, que emite, ¿sí? Vamos a hablar de un compromiso de pago, ¿sí? Un bono, un título de deuda, ¿ok? El cual el emisor se compromete a pagar en un periodo determinado de tiempo y con una tasa de interés prefijada, ¿ok? Tenemos montones de bonos, ¿sí? Yo creo que lo más conocido que podemos llegar a hablar son de los bonos alemanes, ¿sí? El tipo de bono alemán. ¿Y por qué hablamos del tipo de bono alemán? Porque hay una tasa que se llama tasa libre de riesgo, ¿ok? Que suele estar fijada por este tipo de bono, ¿sí? Por el tipo de bono alemán, ¿ok? Que es decir, es la tasa que siempre como mínimo voy a obtener de beneficio. No existe riesgo para esa tasa. Esto estamos hablando en teoría. ¿Por qué? Porque estamos pensando siempre que Alemania, en este caso Alemania, siempre va a pagar esos bonos y que no va a entrar en default. Siempre existe una posibilidad ínfima de que el gobierno alemán entre en default. Mucho más complicado, sí, pero existe. Como esa posibilidad es tan pequeña, entonces siempre se habla de tasa libre de riesgo, ¿sí? Es la rentabilidad que voy a obtener sin ningún tipo de riesgo. Entonces esto es fenomenal para todos aquellos que son aversos al riesgo, ¿ok? Pueden ir al mercado de renta fija, la rentabilidad que van a tener es bajita, pero está asegurada, ¿ok? Mercado de renta variable. Ya este mercado es más conocido porque es el mercado de acciones. Acá es donde se compran y venden acciones, ¿sí? ¿Y qué es una acción? La acción es una parte de la empresa. Es decir, que cada vez que compro una acción, estoy comprando una parte de esa empresa. Paso a ser propietario de esa parte de empresa, la cual puede ser una parte muy pequeñita, ¿sí? O una parte muy grande. Amancio Ortega es propietario de más del 50% de Inditex, ¿ok? Es un accionista mayoritario. Y después también hay otros dueños de Inditex en mayor proporción que tienen acciones, que son poseedores de acciones de esta empresa, ¿sí? Entonces es muy importante entender eso, entender que cada vez que compro una acción, estoy comprando una parte de esa empresa. Y lo que espero obtener de beneficio por tener esa acción es lo que se conoce como dividendo, ¿ok? Es decir, que compro la acción, puedo comprar la acción de dos formas. Una forma totalmente especulativa, ¿sí? Por eso se llama mercado de renta variable, ¿sí? Es decir, que la cotización de la acción va a cambiar y no sé cuál va a ser el precio de cotización dentro, por ejemplo, un año, pero en el mercado de renta fija sí lo conozco y siempre va a ser el mismo. ¿Sí? Acá conozco la renta que voy a tener al final del periodo de inversión, pero en el mercado de renta variable no la conozco, porque la acción cambia de valor, ¿sí? Fluctúa, varía, ¿ok? Y en función de eso vamos a tener un dividendo, ¿sí? Ese dividendo es la rentabilidad que voy a obtener por los beneficios que genera la empresa. Otra cosa diferente es si yo vendo la acción, por ejemplo, compré la acción a 5, la vendo a 6, ese euro que tengo de beneficio es un beneficio por la diferencia de precio de la acción, ¿sí? Es un beneficio por esa especulación con la acción, que es diferente a la renta que obtengo por el dividendo. ¿Sí? Importante tener esta idea también porque también dependiendo de el momento del ciclo económico en el cual estemos,
¿Es mejor invertir en renta fija o es mejor invertir en renta variable? ¿Sí? Con un concepto parecido, porque la renta fija paga un cupón, que puede ser semestral, puede ser anual, ¿ok? Pero nos va dando un aporte, ¿sí? Lo mismo sucede con los dividendos. Cada año, cada 2 años, 3 veces al año, ¿sí? La empresa paga dividendos, es decir, reparte esos beneficios que tuvo de resultado. Por lo tanto, hay un punto en el cual coincide el concepto de la renta fija y de la renta variable, con la diferencia de que el valor de la acción va a cambiar. Y ambos mercados constituyen lo que se conoce como mercado de capitales. ¿Ok? Bien. Ya sabemos dónde estamos metiendo nuestro dinero y eso es fundamental, ¿sí? Saber dónde voy a meter el dinero que quiero invertir. Después tenemos el mercado de divisas Forex, que vamos a hablar más adelante de este mercado, pero es el mercado, ¿sí? Donde tenemos los pares de divisas. Y hablábamos antes de que era un mercado muy atractivo por lo que contiene ese calendario económico para invertir, ¿sí? Que le da mucho dinamismo, mucha volatilidad al mercado. Es un mercado 24 horas y estamos hablando de que se compran y que se venden pares, importante, pares de divisas. Y por último tenemos el mercado de mayor riesgo, que es el mercado de derivados. El mercado de derivados, ahí el propio nombre lo dice, deriva de algo, ¿ok? ¿De qué deriva? Es la pregunta, deriva de un activo financiero que vamos a denominar activo subyacente, ¿ok? Esto es muy importante. Ese subyacente puede ser acciones, índices, bonos, divisas, materias primas, ¿sí? Cualquier activo financiero puede ser un activo subyacente y a partir de ese subyacente se crea el derivado, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hablar de futuros, de forwards y de opciones, ¿ok? Esos son los tres derivados más conocidos, que pueden tener una naturaleza o el inversor puede buscar especular y obtener beneficio a través de la especulación o bien se utiliza como cobertura, ¿sí? Se utiliza mucho como estrategias para estrategias de cobertura para empresas con respecto a el riesgo que existe con respecto al cambio de divisas o por ejemplo un productor de crudo que quiere asegurarse el precio del crudo a un año para poder realizar sus operaciones comerciales y donde dependiendo del tipo de derivado, ¿sí? Que vamos a tener, ya sea forward, ya sea futuro, vamos a tener una entidad que se llama cámara de compensación que va a intervenir entre las partes. ¿Ok? Existen los futuros, pero no existe esta cámara de compensación en los forward. Y lo mismo ocurre, ¿sí? Cuando hablamos de mercado organizado o mercado OTC. Mercado organizado, por ejemplo, es el mercado de futuros. Las operaciones están totalmente estandarizadas, ¿sí? Es decir, existe un estándar, un número de contratos, un valor por contrato, ¿ok? Eso lo vamos a ver en los mercados de futuros. Y existe esa cámara de compensación que es la que va a absorber el riesgo existente en esa transacción. ¿Sí? La cámara de compensación va a asegurar eso. Pero ¿qué es lo que sucede? Los contratos están estandarizados. Siempre son los mismos. ¿Ok? Pero si vamos a forwards, es diferente, pues estaríamos en lo que es un mercado OTC, ¿sí? Un mercado privado, donde las partes pueden desarrollar cómo quieren ese contrato, algo que sea beneficioso para ambas partes, pero lo que es el riesgo de crédito no desaparece. Existe riesgo de crédito, que es lo que no existe en los mercados de futuros, ¿sí? Esa es la principal diferencia entre forwards y futuros. Y después tenemos las opciones, que son bastante más complicadas, ¿ok? Hablamos entonces de futuros,
forwards y opciones, en los cuales el inversor va o a especular o va a buscar estrategias de tipo de cobertura. Ok, acá tenemos a futuros, opciones, forwards. ¿Qué tipo de contrato, tamaños, vencimientos, transacción, garantías y si hay institución garante? Ok, todo lo que sea futuros y opciones son mercados organizados, ¿sí? Y existe esa cámara de compensación. ¿Ok? Garantías, van a aparecer garantías, las que llamamos márgenes o prima, ¿sí? Márgenes en los futuros, primas en las opciones. No sé si alguna vez se escucharon hablar de primas, ¿ok? Pero en las opciones se suele pagar una prima para poder tener ese derecho que adquiere el comprador de la opción. ¿Ok? Si quieren más adelante podemos ver un poquito más de opciones y ver las operaciones básicas de opciones. ¿Ok? Ambos están estandarizados, los tamaños de los lotes, ¿sí? Puedo comprar un lote, por ejemplo, incluye 100 acciones de Telefónica. ¿Puedo comprar 87? No, porque el mínimo del contrato, que es estandarizado, ¿no? Por ejemplo, me dice que puedo comprar 100 futuros de acciones de Repsol, por ejemplo, o IBEX, o mini IBEX. Mini IBEX son 10 el multiplicador. Ok, puedo comprar 10. Lo mismo va a suceder con las opciones. ¿Sí? Hay un contrato estándar, el cual siempre tengo que seguir. Y en los forwards, como decíamos antes, estamos hablando de mercados OTC y esto ya se define entre las partes, comprador y vendedor. ¿Ok? Concepto un poco complicado. Espero que se hayan quedado con la idea principal de qué diferencia un futuro de un forward y de una opción. ¿Ok? Otra cosa importante para diferenciarlos, en los futuros, ambas partes, futuros y forwards, ambas partes están obligadas. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, si yo compro futuros de trigo, yo soy el comprador, voy a comprar trigo y el vendedor va a entregarme trigo, entonces ambas partes están obligadas al vencimiento a yo, comprador de trigo, dar el dinero y el vendedor de trigo a entregarme el trigo. ¿Ok? Ambas partes están obligadas y lo mismo sucede con los forwards. No sucede lo mismo en el caso de las opciones, donde el comprador tiene derecho pero no obligación. Tiene derecho y no obligación. Y esto es muy importante entenderlo. ¿Ok? ¿Por qué? Imaginemos que vamos a comprar opciones. Opciones tenemos diferentes tipos de opciones. Tenemos opciones de compra u opciones de venta. ¿Ok? Podemos estar en cualquiera de los dos lados. ¿Sí? Pero imaginemos que yo voy a comprar una opción de compra. Ok, una opción de compra de, por ejemplo, crudo. Sí, me interesa comprar crudo, pero voy a tener lo que sería una opción de compra en la cual, ok, lo que voy a hacer es comprar ese crudo en el caso de la cotización del precio a vencimiento. Es decir, imaginemos, así es como se grafica, okay, las opciones. Este es el punto 0. ¿Sí? Esto es para que lo entiendan. Esto es un 0. Ok, yo he decidido comprar crudo. ¿Sí? Y lo que hago es fijar un precio de compra. En este caso, imaginemos que fijamos un precio de $20 el barril. ¿Sí? Que sería este nivel 0. Pero ¿qué es lo que sucede? Yo, para poder tener acceso y poder tener esa opción de compra,
al vendedor, al que me la vende, le voy a pagar una prima, ¿sí? Es un derecho, yo estoy pagando dinero para que él me venda esa opción. Y es lo que va a ganar el vendedor, la prima. Entonces eso me hace empezar con un beneficio negativo. Yo voy a comprar a 20, ¿ok? ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede si el precio del crudo empieza a subir? Empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir. Y a día de vencimiento está a 25. Lo que sucede es que yo voy a ejercer esa opción. ¿Por qué? Porque yo le voy a comprar, por la opción que tengo, al vendedor el barril de crudo a 20 y lo voy a vender al mercado a 26. Es decir, que la diferencia es de 6 euros o dólares el barril, ¿sí? En ese caso yo voy a ejercer la opción. ¿Por qué? Porque voy a obtener un beneficio, ¿sí? Compro más barato al vendedor y salgo al mercado a venderlo más caro. ¿Qué sucede si en lugar del precio ser 26 es 18? Y acá es donde entra el derecho y no la obligación. Yo lo que voy a hacer es no voy a salir a comprar al vendedor ese barril, esos barriles de crudo a 18, ¿ok? Perdón, a 20 cuando en el mercado están a 18. Voy directamente al mercado y lo voy a comprar más barato. Entonces en ese caso no voy a ejercer la opción y la pérdida que voy a tener es esa prima que pagué. ¿Ok? Más o menos se entiende por qué hablamos de derecho y no obligación en una opción en contraposición de futuros y forward en que ambas partes están obligadas. Bien, este mercado de divisas, que si recuerdan era la cuarta posición dentro de los diferentes mercados financieros que teníamos en función de riesgo. Recuerdan, teníamos primero el mercado monetario, después teníamos el mercado, el de renta fija, ¿sí? Después teníamos el mercado de acciones, ¿sí? Y esos dos constituían lo que era el mercado de capitales y después ya teníamos el mercado de divisas, ¿sí? Cuando hablo de bonos y hablo de acciones, hablamos de renta fija y renta variable, ¿sí? Mercado de renta fija o mercado de renta variable. Por lo tanto, el mercado este de divisas es el que se conoce como Forex. Forex significa Foreign Exchange, que es ¿sí? Intercambio extranjero. ¿Qué es lo que tiene de especial este mercado con respecto a otros mercados? Es mundial y está descentralizado. Y este es uno de los puntos claves, ¿sí? de este mercado. No se hace en ningún trading floor, es decir, no existe una bolsa física donde se vaya a operar, ¿sí? hacer trading, operaciones con divisas, sino que es completamente descentralizado. No hay un lugar donde se hace, como puede llegar a ser el, el Chicago Stock Exchange, donde se opera con futuros, ¿sí? O el New York Stock Exchange, ¿sí? Todos estos Stock Exchange que sirven de centro donde se operan esas acciones, ¿sí? En el caso de Forex eso no existe. Y esa es la diferencia que tendríamos trading floor y no trading floor. ¿Qué es lo que busca? Busca facilitar el flujo monetario, busca que haya ese flujo de las divisas, ¿sí? De intercambio, de permitir ese movimiento. ¿Ok? Se crea en 1977, por lo tanto es un mercado que es dentro de todo bastante nuevo, ¿sí? Ahora estamos en el 2017, ¿sí? Han pasado 40 años, 50 años ya de la creación, a veces más sensación de que estamos más cerca, ¿sí? Pero comparado con otro tipo de mercados es más nuevo, tiene un volumen muy grande, estamos hablando de 1.5 trillones de dólares diarios y este dato seguramente ya esté desactualizado y tengamos que añadir más cifras a este volumen diario de operaciones
Y esto es importante saberlo. Los principales centros de negociación son la Bolsa de Londres, Nueva York y Tokio. Y esto es muy importante porque son los 3 puntos que nos van a marcar cuándo va a haber más movimiento en el mercado, ¿sí? Y estos 3 puntos son los que le dan ese dinamismo de mercado 24 horas. ¿Ok? Es un mercado que abre el domingo por la noche, ¿sí? Y que cierra el viernes por la noche. Por lo tanto, estamos hablando de un mercado 24 horas, que no sucede lo mismo con los mercados de acciones, que tienen una apertura, ¿sí? Y tienen un cierre. Tienen apertura a las 9:30, cierre a las 17:30, por ejemplo. En este caso, eso no se da. Y siempre vamos a tener, ¿sí? Operaciones a lo largo de todo el día. Es un mercado abierto 24 horas. Pero el momento, el uso horario de la apertura de Londres, de Nueva York y de Tokio, cuando abran esas bolsas, es cuando vamos a ver mayor volumen de operaciones. ¿Sí? Más adelante en el curso vamos a ver cuál es el mejor momento para operar, porque no todo el día es bueno para operar en Forex. ¿Ok? Hay momentos del día que son mejores que otros. Es único por lo que decíamos antes, volumen de transacciones. Muchísimo volumen, mucho más volumen que la bolsa de Nueva York, mucho más volumen que varias bolsas juntas. ¿Sí? Estamos frente a un volumen muy, muy grande, ¿sí? Y eso da estabilidad y seguridad a este instrumento, este mercado. Hablamos de liquidez extrema, pues estamos operando directamente con divisas. La divisa es líquida totalmente. No es lo mismo si estamos operando con acciones. No todo el mundo va a querer comprar acciones en el momento que uno quiere vender. ¿Sí? Por ejemplo, tengo acciones de, por lo general hay bastante liquidez de acciones y enseguida se pueden vender, pero acciones de una empresa que no sea muy conocida, ¿sí? Es mucho más difícil salir y colocarlas en el mercado y venderlas en el momento que uno necesita. En cambio, la divisa es líquida por sí, por lo tanto estamos hablando de un mercado muy, muy, muy líquido. Dispersión geográfica. Hablábamos de un mercado descentralizado, de un mercado 24 horas, ¿sí? Y que involucra a todas las divisas que podemos llegar a tener alrededor del globo. Vamos a tener divisas principales, ¿sí? Pero tenemos una gran variedad de divisas. Tiempo en el que se opera 24 horas al día, excepto fines de semana. ¿Sí? Eso es bueno, así podemos tener días de descanso también. Fines de semana está cerrado. Y esto también es muy importante, la variedad de factores que generan los tipos de cambio. ¿Sí? Los factores que generan este tipo de cambio. Si pensamos en una acción, podemos llegar a tener influencias por alguna noticia o algo que haya salido, ¿sí? Alguna noticia muy, muy especial sobre la empresa. Podemos llegar a tener reacciones cuando se dan a conocer los earnings, ¿sí? De esa empresa. Entonces ahí vamos a tener más volatilidad, más volumen. Se puede también llegar a dar cuando se dan a conocer los resultados empresariales, ¿sí? Que es una vez por trimestre. Y en esos momentos es donde puede existir más volatilidad y más movimiento, pero son mucho menos de los que podemos llegar a encontrar en el mercado de divisas. ¿Por qué? Porque la fluctuación de la divisa va a estar sujeto a menor medida todo lo que son operaciones internacionales de bienes y servicios, ¿sí? Todo lo que es compra-venta de bienes y servicios de un país a otro que obliga a ese intercambio de divisas. Por ejemplo, voy a comprar a China eh, lapiceras, bolígrafos, ¿ok? Esos bolígrafos se producen en China, entonces tengo que pagar en moneda local y yo estoy localizado en España. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que convertir mis euros a yenes, perdón, a yenes a yuanes, ¿ok? Y de ahí con ese cambio puedo comprar esos bolígrafos que necesitaba. Entonces
Ahí estamos hablando de bienes y servicios, pero eso ya hoy en día es la menor medida. Después sigue la compra-venta de activos financieros. Esto ya es más grande. Estamos hablando de acciones, de bonos, de préstamos, ¿sí? Todo lo que sea activo financiero. Y después, muy importante, tenemos las variables económicas, ¿sí? Todos estos datos macroeconómicos que influyen muchísimo, muchísimo en el tipo de cambio de la divisa. Y siempre van a escuchar, o seguro ya escucharon hablar se va a dar a conocer el PIB, ¿sí? Que es el Producto Interior Bruto, o tenemos los datos del IPC, que es la inflación, o por ejemplo, miércoles, mañana miércoles tenemos un combinado, tenemos por la mañana a las 10:30 GMT2 los datos del PIB de Reino Unido, ¿sí? Que el PIB es la forma de medir el crecimiento de un país, ¿sí? Pues estamos midiendo todos los bienes y servicios producidos dentro de frontera, ¿ok? Entonces ahí estamos viendo si el país crece o no crece, cuál es el nivel de crecimiento de la producción. Al final, si pensamos en producción, lo que el país produce es lo que el país vende, ¿sí? Es decir, estamos viendo o valorando ese país, esa actividad económica. Entonces el PIB es muy, muy importante, ¿sí? Porque es como, podría decir, es nuestro extracto bancario, ¿sí? Nuestra cuenta bancaria. Estamos hablando ya a un nivel país, ¿ok? La inflación, ¿sí? Que es ese cambio en la masa monetaria que vamos a tener, ¿sí? Ese cambio de precios, ese aumento de precios, el IPC, y los tipos de interés que podríamos decir es el valor que se le va a dar al dinero. Y en este punto tenemos estos dos que son muy importantes, que son el PIB y los tipos de interés, que van a influenciar directamente en la inflación. ¿Ok? Estos dos son fundamentales para el tipo de cambio y las decisiones que toman los bancos centrales cuando deciden subir el tipo de interés o deciden bajarlo va en función de esto. Porque lo que se considera es que la inflación es una diferencia entre los tipos de interés y el PIB, ¿sí? Es decir, que estamos hablando de la apreciación o depreciación de la moneda con el crecimiento del país. Esa diferencia aproximadamente nos va a dar la inflación. Entonces, ya es muy sencillo el término, es una ecuación muy muy simple, estamos viendo una forma muy simple. Si queremos controlar la inflación, tenemos crecimiento del país y los tipos de interés se mantienen estables. ¿Qué es lo que va a suceder con la inflación? La inflación va a aumentar. Por lo tanto, ante este aumento de inflación, ¿qué es lo que hace el Banco Central? Sube el tipo de interés para reducir esa diferencia existente entre el tipo de interés y el PIB y con eso conseguir, ¿sí? Reducir y controlar la inflación. ¿Ok? Por eso es muy importante en divisas, cuando estamos hablando de mercado Forex, el PIB, la inflación, los tipos de interés y el mercado laboral, porque el mercado laboral refleja cuál es la situación de producción de un país. ¿Ok? Cuanto más trabajo hay, más demanda de trabajo, ¿sí? Es porque estamos frente a probablemente un crecimiento económico, una estabilidad económica. Si empezamos a ver ese aumento en la tasa de desocupación es porque no hay tanta demanda de empleo y podemos llegar a ver un descenso en producción. Y ese descenso en producción lo que puede llegar a traer es una desaceleración, un no crecimiento de ese PIB. Y después la política monetaria, que la política monetaria son esas herramientas que tienen los bancos centrales para poder controlar, ¿sí? La inflación y el flujo de dinero, ¿sí? Por lo tanto, una herramienta, por ejemplo, de política monetaria es el tipo de interés. Otra herramienta muy conocida es el quantitative easing, es la compra de activos, ¿sí? Compra de deuda para inyectar liquidez al mercado y que exista circulante. ¿Ok? Esos son instrumentos de política monetaria. Los que más vamos a escuchar son estos, tipo de interés, el quantitative easing, ¿sí?
que es la compra esta de activos. También vamos a tener la facilidad de depósito, facilidad de crédito que vamos a escuchar por el lado del Banco Central Europeo. Diferentes datos muy, muy importantes. Pares de divisas, hasta acá todo claro, si no cualquier duda, sí pueden preguntar, sin ningún problema. Cuando hablamos de pares de divisas, ¿por qué hablamos de pares? Porque el instrumento financiero con el cual vamos a operar en este mercado de divisas son pares de divisas, no vienen las divisas por separado. Sí, no podemos operar solo con el dólar americano, no podemos operar solo con el euro, porque lo que vemos reflejado en el par de divisas es la fuerza o el valor de una divisa con respecto a la otra, y es algo completamente lógico. Para poder nosotros, por ejemplo, determinar el peso de algo, lo que se hace es tomar una medida de referencia, que es el kilo, y en función de ese kilo, ¿sí? Comparamos, por ejemplo, pesos de otras cosas. ¿Sí? Podemos pesar papas, podemos pesar, ¿sí? cualquier instrumento, ¿sí? Ya lo que quieran pesar, y lo vamos a comparar contra esa unidad de medida. Y entonces ahí vamos a tener el peso de ese elemento. ¿Sí? En esto es exactamente igual, estamos comparando el valor de la divisa frente a la otra. Necesitamos una divisa que sea unidad de medida y otra que nos muestre ese valor. Y entonces vamos a tener estos pares de divisas constituidos en dos: una moneda de base y la otra que es la moneda cotizada, la divisa cotizada. ¿Y qué es lo que refleja esto? El par euro-dólar, ¿sí? Lo que refleja es la moneda cotizada con respecto a la moneda de base, es decir, el valor de un euro es igual a 1,1380 dólares americanos, ¿sí? Eso es lo que nos representa esta estructura de par de divisas. Y el valor siempre va a estar en función, este va a ser la unidad, ¿sí? Este va a ser 1 y esto va a ser el valor del dólar americano con respecto a esa moneda de base. Y la forma en la cual se nomencla es en función de una normativa ISO, donde tenemos los 3 dígitos para las divisas, donde XXX, vemos acá XXX corresponde a la divisa de base y a la de cotización, ¿ok? Y todo va a seguir en función de esta normativa ISO para poder nombrar y llamar a las diferentes divisas. Después tenemos que en el mercado del por mayor las divisas cotizan utilizando 5 dígitos significativos, ¿ok? El último es conocido como PIB. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ver que en plataformas de trading se ofrece también un sexto, ¿ok? Vamos a ver que hay un sexto. Pero el PIB, que es el que nos interesa, es el que está en la quinta posición, ¿sí? El último de todos. Entonces cada vez que hablemos de PIB, subió tantos PIB, bajó tantos PIB, hacemos referencia, ¿sí? A esa unidad. Y para estos pares, para estas cotizaciones, ¿sí? Vamos a tener siempre dos precios. Un precio de compra y un precio de venta, ¿sí? Un bid y un ask. ¿Qué es por lo general que vamos a ver siempre? Primero lo que vamos a ver en las plataformas de trading. Vamos a ver el precio de venta. Vamos a ver este precio, ¿sí? Pero también existe un precio de compra, ¿ok? La diferencia entre estos dos precios, ¿sí? Siempre pónganse en la posición, siempre va a querer existir un comprador y siempre va a querer existir un vendedor. Entonces, piénsenlo de esta forma. Me interesa comprar, en este caso, euros, ¿sí?
Y siempre en los pares de divisas tienen que pensar que se hacen operaciones de tipo simultáneas. Es decir, para poder yo comprar euros, lo que voy a hacer es vender dólares. Si compro euros, en el mismo momento estoy vendiendo dólares americanos. Y al revés, si estoy comprando dólares americanos, los estoy cambiando por euros. ¿Sí? Esto siempre que operemos con este par. Una moneda la compramos y automáticamente la otra la estamos vendiendo. Entonces tenemos un precio de compra y un precio de venta. ¿Por qué el precio de compra es mayor al precio de venta? La respuesta es lógica. Porque si no, no existiría riesgo y tendríamos una operación libre de riesgo que generaría continuamente ganancias. ¿Sí? Es decir, imaginemos que esto sea al revés. Yo compro a 1.4502 y vendo a 1.4505. Tengo el negocio perfecto, negocio redondo. No tengo que ejercer ningún esfuerzo, no va a existir ningún tipo de riesgo. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a haber tal demanda de euros, todo el mundo va a salir a comprar, que al final lo que va a generar es nuevamente un equilibrio. ¿Sí? Eso se conoce como arbitraje. ¿Sí? Pero no es el caso ahora. Lo que tenemos que entender es por qué el precio de compra es más alto que el precio de venta. La razón es lógica, si no estaríamos comprando y vendiendo automáticamente. ¿Sí? Y lo que sucedería en ese caso es que el mercado se autoequilibraría, ¿sí? Por esas compras masivas que se generarían. ¿Ok? Por lo tanto, siempre el precio de compra va a ser mayor al precio de venta y va a existir una diferencia entre ambos. Vemos que el precio de compra en este caso es 1.4505, pero el precio de venta es 1.4502. La pregunta es por qué existe esa diferencia. ¿Sí? Esa diferencia se llama spread. ¿Dónde lo tenemos? Acá. Y es esa diferencia que se crea entre compra y venta. Y va a estar determinada por la liquidez que existe en ese par, la liquidez que tiene el broker, ¿ok? Y las comisiones que existan para la operación. Es decir, nosotros vamos a tener en ese spread, que suele ser de 1 a 3 pip en los brokers más grandes, ¿sí? Y en las divisas principales, en otras divisas en las que se opera menos, son menos líquidas, ¿sí? Existe menos liquidez en esos pares, el spread es mayor, ¿ok? Y en este caso, los pares los más operados, ¿sí? Los pares favoritos suelen tener spreads mucho más bajos. Entonces vamos a estar oscilando entre 1 y 3. Tenemos este reflejo de lo que es la liquidez de ese par en el broker y las comisiones por la operación. ¿Ok? Y algo donde se puede ver muy bien esto de la liquidez en el spread es, por ejemplo, en los cierres o en las aperturas. Dijimos que el mercado cerraba el viernes a las 23 horas GMT2. ¿Qué es lo que sucede minutos antes del cierre de mercado? Disminuye mucho el volumen de operaciones, existe menos liquidez, aumenta el spread, ¿sí? La diferencia entre compra y venta. Si no lo vieron, mírenlo esta semana, miren el viernes a ver cómo se da el cierre y van a ver que existe un aumento de ese spread. ¿Qué es lo que sucede cuando hay eventos de mucho riesgo? Por ejemplo, el Brexit. ¿Qué es lo que hace el broker para protegerse? En caso de movimientos bruscos, aumenta el spread. ¿Ok? Entonces, en ese caso también se está protegiendo y está asegurando liquidez. ¿Sí? Esos son los motivos por los cuales podemos llegar a ver, ¿sí? Los motivos principales, esa diferencia en spread, lo que se conoce como spread flotante. ¿Ok? Y es la diferencia entre compra y venta. ¿Sí? Es muy importante tener en cuenta esto a la hora de operar y a la hora de cuando hagamos los setups de operaciones. Muy importante tener en cuenta el nivel que quiero comprar y el nivel que quiero vender y ese spread, porque si no lo tengo en cuenta, puedo disparar, por ejemplo, un stop loss
5 pips antes y resulta que no era el nivel idóneo para poder colocar ese stop. Ok, siguiente slide. Algo que mencionábamos anteriormente, que las monedas son compradas y vendidas simultáneamente, ¿sí? Por eso tenemos estos pares. Una se compra, otra se vende. Tenemos esta codificación de 3 letras, donde las más conocidas son las que tenemos en el slide. AUD para el Aussie dólar, el Aussie, el dólar australiano, CAD para el canadiense, CHF para el franco suizo, EUR para el euro, GBP para la libra, JPY para el yen japonés y USD para el dólar estadounidense. Estas son las más conocidas. Tenemos infinidad ya hoy en día de pares en el mercado, ¿sí? Infinidad de estos códigos de 3 letras que vamos a ver, pero estos son los que más se suelen operar, ¿sí? Los que más se suelen ver. Por lo tanto, cuando hablamos de compra Aussie dólar, lo que hago es comprar dólares americanos y vender dólares australianos, y en el caso de vender dólares australianos, perdón, en el caso de vender dólares americanos estaría comprando dólares australianos, ¿sí? Siempre tener en cuenta esa dualidad que existe entre compra y venta. Sí, los diferentes nombres con los que se puede llamar los pares, ¿sí? El euro dólar se le suele decir euro directamente, el dólar yen, el GBP USD, que es la libra dólar, también se conoce como cable. Sí, esto también en algunos lados van a escuchar y van a leer que lo nombran como cable. El USCAD es el dólar canadiense. Aussie dólar se conoce como Aussie, ¿sí? El USD CHF es el Swissy y el euro yen como euro yen, ¿sí? En este caso estamos hablando de cruces. Ahora vamos a ver qué son los cruces también. Ok, eso para que tengan una idea de cuando hablan del cable a qué están haciendo referencia. Y lo bueno del mercado de divisas que, por ejemplo, no vamos a encontrar, obviamente, en el mercado de contado, nos tendríamos que ir al mercado de derivados, es que en el mercado de divisas se puede operar en corto y en largo. ¿Sí? En largo se puede operar en cualquier mercado. Mercado contado, compro barato para vender más caro. Sí, ya estamos hablando de una posición en largo. En el caso de posiciones en corto no está permitido, ¿sí? Tendríamos que operar a través de instrumentos derivados que nos van a ofrecer los diferentes brokers, ¿sí? Para poder hacer operaciones en corto. O, por ejemplo, puedo operar opciones. También las opciones me permiten vender, tener esa posibilidad de ir en corto. ¿Ok? Pero en este caso el mercado de divisas lo permite hacerlo con total facilidad. Es decir, podemos invertir frente a un aumento del valor del euro comprando el par euro dólar, o podemos invertir esperando una depreciación de ese euro vendiendo el par euro dólar. Ok, eso es bueno, eso es una de las principales diferencias que tiene el mercado de divisas frente a otro tipo de mercados.